Hola, mi nombre es Manuela Tamayo Arias y mi compañero Emanuel Tobón, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Remington. y el día de hoy vamos a hablar de concretos autocompactantes. ¿Y tú has escuchado de qué es un concreto autocompactante? Pues te cuento, los concretos autocompactantes son aquellos que no necesitan de vibración, es decir, que se caracterizan por fluir y llenar las estructuras. En el estado de puesta en obra se mantienen homogéneos y sin segregación. Los concretos autocompactantes están compuestos por diferentes materiales. Entre ellos se destacan el agua, el cemento, los agregados grueso y fino, aditivos superplastificantes y aditivos que estabilizan la viscosidad. ¿Sabías que el concreto autocompactante tiene varios usos y aplicaciones? Pues te cuento, los más relevantes son las obras de infraestructura, los elementos prefabricados, losas, muros, vigas y columnas, donde el acero de refuerzo hace difícil el vibrado. Como dato importante te cuento que para tener en cuenta el diseño de una mezcla con concreto autocompactante se debe basar en unas normas. Entre ellas se destacan las siguientes. La ACTM 1611 es el método de prueba estándar de flujo de asentamiento de un concreto autocompactante. La ACTM 1621 es el método de prueba estándar para medir la capacidad de paso de un concreto autocompactante. Y la NTC 5222, que es el ensayo de flujo libre, el ensayo de flujo restringido y la segregación de un concreto autocompactante. Para realizar un diseño de mezcla con concreto autocompactante se deben de tener en cuenta las tablas del Comité ASI 211 y también los siguientes pasos. Como primer paso se tiene que seleccionar la resistencia F sub CR. Como segundo paso se debe seleccionar el asentamiento. Como tercer paso se debe calcular la relación agua-cemento. Como cuarto paso se tiene que calcular el volumen del agregado. Como quinto paso se debe seleccionar el contenido de aire. Y como sexto paso se deben de calcular los volúmenes de agua y agregado grueso y fino. Una de las principales características del concreto autocompactante es la capacidad de rellenar los espacios del encofrado utilizando simplemente su propio peso sin necesidad de la compactación por vibrado. Por otro lado, estos concretos son especiales por su gran resistencia a la segregación al tomar una consistencia fluida, una viscosidad y cohesión moderada, proporcionando una facilidad de colocación del concreto en el encofrado. Y así como les mencioné anteriormente, la mezcla tenga la capacidad de autocompactarse en la obra. En complemento a lo anterior, estos concretos deben cumplir con una adecuada capacidad de paso, es decir, que puedan fluir a través de las barras del refuerzo del elemento estructural que se esté trabajando, sin presentar ningún tipo de bloqueo entre agregado y agregado. Ok, respecto a las ventajas del concreto autocompactante tenemos las siguientes, iniciando porque tenemos construcciones mucho más rápidas a las habituales. También tenemos reducción de procedimientos necesarios para la puesta en obra, como mencionaba anteriormente en las características, no es necesario del proceso de vibrado, ya que esta mezcla es especial para que pueda compactarse ella misma. También tenemos mejor acabado superficial, tenemos una mayor durabilidad en el hormigón y tenemos reducción de niveles de ruido debido a la ausencia de vibraciones, pero claro, como hay ventajas, tenemos desventajas. Respecto a estas, debemos tener en cuenta y considerar el costo de los aditivos. También hay que ser muy cuidadosos con la preparación y la dosificación de los componentes y la cantidad de agua. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque si nos excedemos en el agua, este corre el riesgo de quedar demasiado líquida, perdiendo así las propiedades mecánicas. Esto implica también personas capacitadas para su trabajabilidad y realizar bien este procedimiento. Para dar continuación acerca del control de calidad de los concretos autocompactantes tenemos la evaluación de resistencias. La evaluación de los resultados de resistencia se realizará de acuerdo a la norma NSR 10 en el numeral C5.6.2.3. Esta obedece a los criterios estadísticos que se consideran un porcentaje de falla. Se deben cumplir los dos siguientes criterios para que una muestra sea aceptada estructuralmente. Primero, que los medios aritméticos de todos los conjuntos de tres resultados consecutivos del ensayo
de resistencia igualen o excedan el valor nominal especificado en F' sub C, y segundo, que ningún resultado individual de los ensayos de resistencia tenga una resistencia inferior a 3.5 megapascales o más a la F' sub C. Para realizar los controles de calidad de resistencia sobre este tipo de concreto se elaboran muestras cilíndricas bajo una metodología diferente a la actual citada en la norma NTC 550, denominada elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. En este caso, la muestra se debe realizar siguiendo el mismo criterio de vaciado de los elementos en obra, es decir, se mide el flujo de asentamiento y posteriormente se procede al llenado del molde en una sola operación con una cuchara dosificadora que evite la segregación del concreto. Finalmente, la interpretación de los resultados de resistencia a compresión deben interpretarse y evaluarse frente a requisitos de resistencia teórica y evaluación estadística, tal como lo indica la norma sismo resistente NSR 10. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho el video y se haya podido entender. Muchas gracias.